Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Hoy es lunes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la magia del servicio al cliente. Y hoy entramos ya en el episodio número 123, episodio 123 del podcast de la magia del servicio al cliente. Y bueno, hoy voy a hacer algo diferente. En episodios anteriores os he mencionado que a partir de los lunes, a partir de hoy concretamente, pues íbamos a empezar a hablar a propósito de la ciencia de la fuerza de la voluntad. Y precisamente es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a hablar a propósito de la ciencia de la fuerza de la voluntad. Yo he estado buscando distintos libros, tratados sobre los que, bueno, poder en cierto modo apoyarme. Y como no quiero acabar buscando información en internet, que vosotros sabéis que hay muchísima información muy variada, ¿no? De todo tipo de género, cosas que son buenas, cosas que no son tan buenas. Y yo he querido acudir a un documento, pues podemos decir más científico. Y entonces, lo que voy a hacer es, a partir de hoy, durante las próximas 10, 11 semanas, en función del tamaño de cada capítulo, lo que vamos a hacer es abordar un libro maravilloso de Kelly McGonigal que se llama Autocontrol. ¿Cómo funciona la voluntad? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué podemos hacer para mejorarla? Y además voy a usar este libro por una razón para mí fundamental, y es la siguiente. Cuando yo me puse a definir cómo iba a ser a partir de ahora los lunes de cada episodio del podcast, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, pues yo dije que el viernes vamos a hablar de herramientas intangibles de liderazgo y ventas. El jueves las entrevistas, el miércoles la motivación, el martes la persuasión. Y el lunes yo puse tal cual, sin mirar en ningún lugar, simplemente yo quería hablar de la fuerza de la voluntad y puse tal cual la ciencia de la fuerza de la voluntad. Y fíjate que precisamente el curso que imparte Kelly McGonigal, que es una profesora de psicología de la Universidad de Stanford, precisamente el curso que ella imparte se llama así, la ciencia de la fuerza de la voluntad. Por tanto, he dicho, nunca mejor dicho, este es el título que tiene que tener este monográfico de cada semana, de cada lunes, y por supuesto el libro sobre el cual vamos a beber semana tras semana va a ser este libro. Y vamos a ver cómo funciona la fuerza de la voluntad, por qué es tan importante y qué podemos hacer para mejorar día a día. Porque claro, si yo te digo, ¿quieres saber cómo tener más fuerza de voluntad? ¿Tú qué me dirías? David, eso es lo que yo necesito, precisamente, fuerza de voluntad. Porque ¿cuántas personas empezamos algo? Ahora estamos en periodo vacacional. Cuando terminen las vacaciones, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de las personas? Llenarnos de buenos propósitos, los gimnasios se llenan de gente, tanta que los que habitualmente suelen ir de manera más seguida, ¿no? Más regular, no tienen sitio para ir y tienen que acomodarse a unos horarios en los que vaya menos gente, ¿no? Y esto yo en alguna ocasión le he hablado con alguna de las personas que es un usuario habitual del gimnasio, ¿no?
¿Por qué? Porque todos nos llenamos de buenos deseos, todos nos llenamos de buenos propósitos, pero al final, ¿qué ocurre? Al final lo que suele ocurrir es que, por lo general, un amplio volumen de personas, un amplio porcentaje, lo que solemos hacer es desistir. Desistir simplemente. Y hoy en día es importante tener fuerza de voluntad, y tú me dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque la fuerza de voluntad sirve para que controles tu atención, tus emociones y tus deseos. Y porque tener fuerza de voluntad influye en nuestra salud física. ¿Cuántos de vosotros, amigos, me estáis escuchando y estáis diciendo tenía que salir a correr, tenía que salir a caminar, tenía que salir a pasear un rato y no lo he hecho? La fuerza de voluntad influye en nuestro bolsillo, en nuestro poder adquisitivo, cuánto gastamos, compramos algo si nos apetece o si realmente lo necesitamos. ¿Y cuántas veces ocurre que a veces decimos vamos a ir a comer a un restaurante y gastamos pues una cantidad importante, que yo no digo que no se haga, pero además a mí me encanta ir a cenar o ir a comer a un restaurante, pero es verdad que hay veces que solemos ir a comer fuera de casa simplemente por pereza. Y a todos nos pasa, y seguro que tú me estás escuchando y me dices, es verdad, por el simple hecho, por la simple pereza de no cocinar, de no ir a comprar, lo más fácil en ocasiones es comerlo lo más rápido. A veces pedir una pizza, que oye, está genial, yo no digo que no, está genial comer pizza, pero hay ocasiones en las que evitamos, no tenemos la voluntad suficiente para decir no, lo que más me conviene es comer, por ejemplo, una ensalada y lo que voy a hacer ahora mismo es ir a prepararla, ¿de acuerdo? O una crema o lo que sea. Bien, también tener fuerza de voluntad influye en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y seguro que te ha pasado a ti también, que tienes un amigo al que tienes que llamar y sin embargo no lo llamas, que tienes una persona querida a la que tienes que visitar y sin embargo no la visitas, y muchas cosas más? Y también influye en el éxito profesional que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente nos tenemos que preguntar si somos constantes en nuestro esfuerzo o si funcionamos a ráfagas, ¿no? Ahora se dan las circunstancias ideales y entonces sí, hago algo, o si tengo esfuerzo, o si tengo continuidad, o si soy tenaz a la hora de perseguir algún objetivo. O puedo decir, mira, voy a ser proactivo, o solamente soy proactivo cuando realmente me apetece. La fuerza de voluntad influye también en lo que comemos, en lo que compramos, en lo que decimos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora, pues todas las ocasiones en las que nos quejamos de muchas de las cosas que nos suceden. ¿Y por qué nos quejamos realmente? Porque tenemos instalado dentro de nosotros el hábito de la queja, que tiene una parte curativa, una parte positiva, que es que te desahogas, efectivamente, pero si nos quejamos constantemente, lo que estamos haciendo es que nos estamos contaminando emocionalmente y que no nos estamos enfocando realmente en lo que sí queremos que nos suceda, porque nos estaremos quejando mucho más de lo que nos sucede, de la mala suerte, de hay que ver, no me sale nada, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces muchas de las personas solemos decir en nuestra vida. Y muy bien, para poder controlarnos, necesitamos saber cuáles son nuestros fallos. Y a mí lo que me gusta de este libro de Kelly McGonigal, que se llama Autocontrol, y que habla de la fuerza de voluntad, lo que más me gusta de este libro es que precisamente la mayoría de los libros, cuando hablan de muchas de las cosas que suelen hablar, de cambiar una conducta, de una nueva dieta, o una guía para tener mejores ingresos, o una libertad económica, lo habitual, y eso estoy seguro que si tú eres oyente asiduo de podcast o te interesan todos estos temas de desarrollo personal, y en este podcast que hablamos de atención y servicio al cliente, hablamos de venta, hablamos de motivación, de liderazgo, y vamos a hablar también, por supuesto, de la fuerza de voluntad, pues en muchos casos lo que siempre proponemos, y digo proponemos porque en alguna ocasión yo también lo he hecho, es establecer una meta y también decir qué es lo que hay que hacer para conseguirlo. Pero realmente si eso fuese lo que justamente necesitamos y simplemente reconocer aquello que queremos cambiar, pues la mayoría de personas conseguiríamos nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque todos los propósitos que tenemos a principios de año, y sería tan sencillo como acudir a algún libro en el que te dice lo que tienes que hacer y hacerlo, simplemente.
Y la autora lo que nos propone es que la manera más eficaz para que nosotros nos controlemos mejor es cómo y por qué perdemos el control. Y recordad que el libro se llama Autocontrol. Saber cómo cedes a las tentaciones no te hace fracasar, al contrario de lo que muchos temen, sino que te permite apoyarte y evitar las trampas que te roban la fuerza de voluntad. De hecho, las investigaciones revelan que las personas que más fuerza de voluntad creen tener son las más propensas a perder el control cuando se sienten tentadas. Por ejemplo, una persona que fume, pues puede ser bastante optimista en cuanto a que van a poder resistir la tentación. Y luego lo que suele suceder en muchos casos es que son los que más suelen volver a fumar a los 4 meses. Y las personas demasiado optimistas que hacen dieta son las menos proclives a adelgazar. ¿Por qué? Porque fallan en prever cuándo, dónde y por qué sucumben. Se ponen a más tentaciones como salir con fumadores o dejar comida, galletas, dulces por casa, y también son las que más tienden a asombrarse de sus recaídas y a abandonar sus objetivos cuando se topan con las primeras dificultades o con dificultades de peso. El autoconocimiento, sobre todo saber cómo la voluntad nos falla, es la base del autocontrol. Por tanto, apoyados en este libro, La ciencia de la fuerza de la voluntad, veremos nuestros errores más comunes relacionados con la fuerza de voluntad. En cada episodio vamos a destruir una falsa idea sobre el autocontrol y veremos una nueva mirada a la hora de ver nuestros retos. Vamos a poder además analizar, diseccionar cada uno de nuestros errores, qué es lo que nos lleva a ceder ante una tentación o a dejar para mañana lo que realmente tendríamos que hacer ahora mismo. ¿Cuál es ese error fatal y por qué lo cometemos? Y lo más importante, veremos las estrategias que tenemos que utilizar para convertir esos errores en estrategias para tener éxito. Una cosa que la ciencia de la fuerza de la voluntad deja muy claro es que todos nos debatimos de un modo u otro con tentaciones, adicciones, distracciones y dilaciones. Hoy en día las dilaciones yo sé que muchos lo llaman procrastinación o procrastinar, ¿no? El procrastinar es aplazar, dejar las cosas. Hay un libro que se llama Tráguese ese sapo, de Brian Tracy, en el que precisamente él habla de tragarse el sapo como al inicio del día, precisamente. Tragarse un sapo es realizar aquella tarea que más vamos a posponer. Porque en ocasiones aquello que nosotros, a lo que dirigimos nuestra mirada, es a realizar aquellas cosas que son más fáciles de hacer, que nos gustan más, que tienen más que ver con nuestras preferencias, con nuestros gustos, con nuestros deseos. Y en ocasiones aquello que es lo más tedioso, lo más complejo, lo posponemos. Y por eso él en su libro, Tráguese ese sapo, habla precisamente de que lo primero que hay que hacer es tragarse ese sapo. Y es acometer esa tarea compleja, esa tarea que nuestro cerebro realmente no quiere hacer. ¿Y por qué no lo quiere hacer nuestro cerebro? Pues porque realmente nuestro cerebro, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, porque nuestro cerebro es perezoso y es un experto ahorrador de energía y no quiere forzarse y no quiere salir de su zona cómoda. Bien, pues todo lo que hemos visto hasta ahora, esas dilaciones, esas distracciones, esas tentaciones, esas adicciones, son comunes al ser humano y desde que el ser humano es ser humano, realmente. Así que vamos a comenzar entonces ahora y te invito, y el sentido, el objetivo de comenzar este monográfico sobre la fuerza de la voluntad, pues yo quiero que sea lo más práctico posible. Y cuando digo lo más práctico posible, es que voy a ser mi propio conejillo de Indias. Voy a ser mi propia cobaya. O sea, me parecería injusto, me parecería sinceramente muy injusto proponerte retos que tienes que hacer y yo no hacerlo. Me parecería totalmente, y además incongruente, ¿no? Porque yo creo que sería bastante incongruente el hecho de decir lo que alguien tiene que hacer y yo no hacerlo, ¿no? Por tanto,
vamos a hablar de tres cuestiones que te voy a poner aquí encima de la mesa. Y la primera, que en el libro de Kelly McGonigal ella así lo plantea, ella habla de la fuerza del lo haré. Yo lo he rebautizado como, en definitiva, reto, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar definiendo tres retos. Si tienes para tomar nota, me gustaría que le dieras a la pausa de este episodio, de este audio, y que por un momentito pares el audio y que vayas a por un bolígrafo y un folio. O que, bueno, como hoy en día somos digitales 100%, que en tu propio móvil abras cualquier aplicación en la que tomes notas para que hagas el siguiente ejercicio, y es el que te voy a proponer. El primer reto consiste en lo haré. ¿Y a qué se refiere lo haré? Se refiere a que este reto es algo que ahora mismo deberíamos hacer, pero sin embargo estamos evitando. Y voy a ponerme como ejemplo, pero me voy a poner como ejemplo porque a lo largo de las próximas 10 semanas voy a practicar todo lo que voy a decir. Sé que es un reto bastante... Yo no sé por qué me meto en este jaleo. Bueno, me meto porque considero que es lo justo, ¿no? Y es lo que yo os he dicho hace un instante. No me parecería nada coherente o congruente el hecho de que yo te proponga que hagas cosas y yo no hacerlas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de fuerza de voluntad, porque cuando hablamos de otras cosas es diferente, ¿no? Muchas de las cosas que yo te propongo en mi práctica habitual de atención al cliente, de servicio al cliente, técnicas de venta, pues son muchas de las cosas que yo hago en mi día a día, ¿no? Pero sin embargo, como hablamos de fuerza de voluntad, vamos a hablar primero, y si has tomado nota, anotamos lo siguiente. Primer reto, algo que has estado evitando. Y por tanto, lo vamos a convertir en un lo haré o lo voy a hacer. Y eso que yo he estado evitando, y te lo voy a confesar, lo que he estado evitando en los últimos tiempos es hacer deporte, es moverme más, es caminar. No te digo correr, pero sí caminar, pasear, hacer en definitiva ejercicio físico. Es algo que en los últimos meses, o en los últimos años incluso, lo he estado evitando y lo he estado posponiendo. Por tanto, lo que voy a hacer, y este es mi primer compromiso con vosotros, y me gustaría que a lo largo de las próximas semanas, tanto en iVoox como en los propios comentarios, estoy pensando ahora sí a bote pronto, y creo que lo que voy a hacer cada lunes es una pequeña entrada en mi blog, en davidblancoperez.com, en el que me buscaré algún tipo de título. Seguramente te lo voy a compartir en el segundo episodio, en el que hablemos de la fuerza de la voluntad. Pero lo que voy a hacer es que cada semana lo voy a convertir en un reto para que además vayamos viendo cuál es la evolución y cuáles son los pasos que yo voy dando. Me parece retador, me parece arriesgado, evidentemente, porque claro, esto es una exposición pública, pero muchos expertos dicen, y esto yo lo he leído en infinidad de ocasiones y también lo he escuchado en muchas otras, que precisamente cuando uno hace un ejercicio de exposición pública, a la hora de querer alcanzar algún tipo de reto, algún tipo de objetivo, precisamente esta exposición pública le añade al reto un plus de compromiso, porque hay una exposición pública. Por tanto, si no lo hago, quedo muy mal. Así que espero no tener que poner ningún tipo de excusa y, por tanto, cumplirlo y, bueno, pues responsabilizarme al 100% por alcanzarlo. Porque además yo hablo en primera persona, necesito adelgazar. Estoy en 83 kilos, mido unos 63, 64 aproximadamente, y ciertamente para sentirme mejor, para sentirme más cómodo, para ponerme ropa que hace tiempo que no me puedo poner, para que todas mis camisas no vayan siempre por fuera, para estar más saludable. Y sobre todo para mí, que soy una persona que imparte formaciones, conferencias, cursos, la imagen, evidentemente la imagen es importante. Entonces, por todas esas cosas, lo voy a hacer.
Y en las próximas 10 semanas, cada semana os voy a traer un reto. Este podemos decir que es el punto de partida. A partir de aquí, pues vienen 10 semanas más. Por tanto, lo que voy a hacer es que cada semana os iré compartiendo cuáles son mis avances. Ahora mismo yo, como decía, peso 83 kilos aproximadamente. Y como van a ser 10 semanas, mi objetivo, que además suele ser lo recomendable, medio kilo por semana, mi objetivo en las próximas 10 semanas es perder 5 kilos. No voy a decir 10 kilos porque kilo por semana porque me parecería irreal y tampoco quiero que se produzca efecto rebote ni muchísimo menos. Quiero hacerlo de una manera gradual y además yo creo que porque cuando nosotros realmente queremos alcanzar un objetivo, y esto algún día os hablaré del libro El efecto compuesto, la clave fundamental precisamente es hacerlo gradual. Tienen puntos de conexión también con la filosofía Kaizen, ¿no? De mejora continua y que se convierte en algo gradual, paso a paso, paso a paso. ¿De acuerdo? Así que, bueno, además te confieso que te voy a compartir en primicia que muy posiblemente voy a tener la fortuna de cruzar el charco para impartir unas conferencias en Latinoamérica antes de fin de año, antes de final de este año 2019, y precisamente pues yo ahí tengo una motivación extra para cuando viaje, pues estar en un perfecto estado de salud, mucho más delgado, mucho más ligero y sentirme muchísimo más bien conmigo mismo, ¿no? Porque aunque, bueno, yo soy una persona muy positiva, muy optimista, pero evidentemente cuando uno está más delgado, pues, y te miras al espejo y no te ves esa barriguita, pues ciertamente uno pues se mira con unos ojos más podemos decir, más cariñosos con uno mismo, ¿no? Aunque yo creo que en definitiva todo también tiene que ver con lo que uno realmente, lo que cada uno considere que es su meta, su objetivo, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo me he visto más gordito y he dicho, bueno, no pasa nada, oye, yo quiero estar así y no me importa, ¿no? Pero bueno, hoy en día, ahora mismo sí me importa en este momento de mi vida. Y ahora hemos hablado primero del hábito número 1, aquello que hemos estado evitando y que vamos a decir, reto número 1, lo voy a hacer o lo haré. Y ahora nos vamos con el hábito que queremos abandonar. Aquello que en definitiva lo vamos a bautizar como reto, o vamos a cambiarlo de nombre, no lo voy a hacer. Y en ese no lo haré o no lo voy a hacer, lo que yo os voy a compartir, precisamente, aquello que no voy a hacer a partir de ahora, precisamente va a ser dormir poco. Llevo ciertamente unos meses de mucho trabajo arrancando la página web al 100%, davidblancoperez.com, con el propio trabajo que implica realizar y llevar a cabo este podcast de lunes a viernes, con todo lo que tiene que ver con la producción del libro, la edición final antes de que saliera al mercado de mi libro Tú eres el gerente de tu vida, que precisamente ya el pasado 8 de julio ya está en todas las librerías y también desde el día 1 de julio en Internet y en ebook, en Amazon y en multitud de plataformas digitales. Pues todo eso a mí me ha supuesto, evidentemente, un desgaste de tiempo y compatibilizándolo con mi jornada laboral, que suele terminar a las 6 de la tarde y entre que no y sí, llego a casa cerca de las 19 horas, cerca de las 7, pues ya os imagináis de dónde saco el tiempo, ¿no? Es complicado, ¿no? Por tanto, pero sí me propongo como objetivo a partir de ahora dormir más horas, y eso es algo que voy a dejar de dormir poco. Por tanto, no lo voy a hacer a partir de ya. Voy a empezar a dejar de dormir mal. O vamos a denominarlo, voy a empezar a dormir bien, ¿vale? Así que voy a dejar de dormir poco. Y el objetivo número 3, así que me gustaría, amigo o amiga, que hayas anotado, por favor, ese segundo reto, aquello que vas a dejar de hacer, aquello que a partir de ahora no vas a hacer. Y lo que yo te invito y te emplazo es que cada lunes, pues yo te voy a traer un episodio del podcast en el que vamos a ir viendo nuevas estrategias para ir alcanzando estos objetivos. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos con el reto número 3,
que en definitiva tiene que ver con un reto algo más a largo plazo y consiste en elige un objetivo importante en tu vida en el que te quieras volcar y en el que te quieras centrar. Es un reto que la autora del libro lo denomina quiero. Quiero, y ahora después dice lo que quieres hacer. Bien, yo os voy a compartir lo que quiero alcanzar. Lo que yo quiero es impartir cursos, conferencias por todo el mundo. Y aunque bueno, estoy poniendo algunas piedras y ya a final de año, antes de final de año, voy a tener la oportunidad, si Dios quiere, de cruzar el charco nuevamente para impartir conferencias. Pero me gustaría que te centraras en este quiero y en este reto, en esta meta a largo plazo, me gustaría que te centraras en aquel deseo inmediato que tiende más a distraerte o alejarte de ese objetivo. Y, por ejemplo, voy a hablarte en primera persona. Como hago muchas cosas, como llevo el podcast, como llevo el blog, como tengo mi trabajo, mi familia, y en fin, ciertamente hago muchas cosas y eso es cierto. Hay otras que he ido posponiendo y considero que son importantes. Por ejemplo, aquí tengo en el sótano de casa, creo que son 53, 54 libros y no he organizado un evento en el que presentar mi libro. Entonces, uno de los objetivos en las próximas semanas precisamente va a ser organizar un evento presencial para comercializar mi libro, evidentemente, ¿no? Para hacerlo en formato conferencia, pues bueno, compartiendo alguna pequeña pincelada, algunas pequeñas recomendaciones del libro y luego, por supuesto, pues vender el libro, ¿no? Que evidentemente, cuando uno hace un libro, el objetivo fundamental, además de compartirlo, es evidentemente venderlo, ¿no? Algún día os hablaré de lo que cuesta escribir un libro, no solo en cuanto al tiempo, sino también económicamente. Supone, si alguno de vosotros se plantea escribir un libro, os anticipo que si además buscáis una editorial y lo hacéis con una editorial y lo queréis hacer de una manera profesional, ¿no? Y contando con una editorial que tiene una red y una red de distribución del libro, evidentemente, pues algún día os contaré los esfuerzos económicos que suponen, ¿no? Porque evidentemente lo suponen, ¿no? Siempre que no seas un Arturo Pérez Reverte o seas una persona muy conocida en la que la propia editorial pues confíe ciegamente en ti, lo habitual es que tú tengas que invertir dinero e invertir pues una cantidad importante para sacar esa edición adelante. Y lo que suele suceder siempre, evidentemente, es que la editorial lo que te dice es que como tú eres, evidentemente, la primera persona que apuesta porque tu proyecto va a tener éxito, pues necesariamente tienes que comprar copias de tu libro, ¿no? Y así que, por lo general, pues se suele estar en torno, no sé, cada editorial será un mundo, pero la mía, con la que yo lo hice, pues lo que yo compré fueron 50 o 60 copias en un primer momento, ¿no? Así que ese reto quiero, que tiene que ver con algo más a largo plazo, ya te lo he compartido. Quiero impartir formaciones, cursos y conferencias, no solo en España, sino en todo el mundo. Quiero compartirlo, quiero todas las cosas que yo he aprendido en estos 20 años de relación directa con el mundo de la atención al cliente y cómo no también, pues, todo lo que rodea al mundo a todas las habilidades que son necesarias, pues las quiero compartir y a mí, yo es que fluyo muchísimo cuando estoy encima de un escenario o en un aula, la verdad que me siento feliz y aprendo muchas cosas de mis participantes y bueno, aporto mi granito de arena, ¿no? Todas las cosas que uno ha aprendido en estos años. Así que entonces, en este tercer reto, en este tercer objetivo, te invito, amigo o amiga, a que te centres en aquel deseo inmediato que tiende más a distraerte o alejarte. ¿Vale? Piensa en eso. Y, al igual que he hecho yo, pues planifica algo que vayas a hacer que te acerque. Sería en cierto modo como pensar en un primer paso que te acerque al objetivo que tú quieres alcanzar. Así que piensa en ese primer paso para acercarte al objetivo que tú quieres alcanzar. Como hemos dicho a lo largo del episodio, cuando hablamos de objetivos y de metas a alcanzar, a veces todo comienza siempre con un pequeño
paso. No te pongas metas excesivamente. Más que metas, yo te diría que los primeros pasos que des, que no tengan que ser excesivamente costosos para ti, sino que hazlo de manera gradual. Y yo es eso mismo que te voy a compartir en los próximos episodios, pues no solo lo voy a compartir desde el plano teórico, sino también te lo voy a compartir desde el plano personal, precisamente poniendo en marcha y aplicando esas técnicas y esa teoría que yo voy a compartir contigo. Antes de eso, quiero hacer una cosa, antes de finalizar el episodio. La propia autora lo dice, y a mí me parece muy coherente. Ella dice que estas 10 estrategias que vamos a ver son estrategias que, bueno, pues al igual que yo en mi libro Tú eres el gerente de tu vida, yo comparto 6 métodos y técnicas y estrategias que me han funcionado a lo largo de muchos años, y por eso las comparto. Ella también comparte 10 técnicas que le han ido funcionando a lo largo de estos años. Por tanto, yo creo que aquí la clave fundamental es que tengamos una visión crítica. O sea, no os creáis al 100% todo lo que yo voy a compartir en las próximas semanas. Os iré compartiendo mi experiencia personal, pero no tiene por qué ser la vuestra. Entonces, esos 3 retos de los que hemos hablado, el reto lo voy a hacer, aquello que vas a dejar de hacer o aquello que estás evitando y que a partir de ahora lo vas a hacer. Aquel hábito que te gustaría dejar, que te gustaría abandonar y que a partir de ahora vas a dejar de hacer o no lo harás. Y por último, pensar en ese reto, en esa meta que tú quieres alcanzar y en ese primer paso para conseguirlo. De todo eso que nosotros hemos visto y todas las técnicas que vamos a ver a partir de aquí, quiero que por favor tengas ese espíritu crítico y que lo compartas conmigo tanto en iVoox como en cualquier otra plataforma en la que tú escuches el podcast y tengas la posibilidad de dejar algún tipo de comentario, como en mi blog davidblancoperez.com/podcast, en la que yo ahí cuelgo todos y cada uno de los episodios. Y en mi blog davidblancoperez.com voy a crear un espacio que os lo diré la semana siguiente, en el próximo episodio del 22 de julio, os diré qué es lo que voy a hacer, de qué manera lo voy a articular en mi blog para que se convierta con una especie de diario de bitácora. Y me gustaría mucho que fuese un diario de bitácora compartido, ¿no? O sea, que no solo yo comparta cuáles son mis avances, qué es lo que estoy haciendo, sino que me gustaría mucho que también vosotros compartierais qué es lo que estáis haciendo, cuáles son los primeros pasos, cuáles son las resistencias que os estáis encontrando, por qué vuestro cerebro está diciendo que no quiere, y todo lo que tenga que ver con esas barreras mentales que tenemos dentro de nuestra cabecita que nos impiden alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Bueno, amigos, amigas, yo pienso que hasta este punto ha estado muy bien. Te dejo con estos 3 retos. Los voy a escribir en mi blog, davidblancoperez.com, así que si quieres verlo por escrito, también lo vas a ver por escrito. Y nada más. Yo no sé por qué me he metido en este jaleo, con lo tranquilo que yo estaba, pudiendo compartir estas técnicas, estas estrategias del libro y escuchar cómo las aplicáis, y yo me meto en la faena, en el laberinto de también hacerlo yo. Como siempre, amigos, se despide vuestro amigo David. Feliz como un aprendiz. Compartir, por favor, vuestras experiencias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme, te invito a mi web, davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como un aprendiz.